quiero que nos ayudes a entender la posición del presidente López Obrador, mi querido Sósimo. En algunos casos se han referido a su defensa del ejército como una defensa a ultranza. En algunos casos han señalado que el presidente está pues prácticamente pues abocado a deslindar de responsabilidades a los mandos militares, y yo no estoy seguro de que sea del todo así. ¿Tú qué crees? Yo creo que el presidente de la República está, me parece, tratando de lo que él considera cuidar a la institución. Porque, pues él ya ha dicho, son 20 mandos. Es importante, no se dice, o sea, se dice fácil, pero detener a 20 militares por este asunto, pues no es cualquier cosa, y me parece que están en lo correcto y qué bueno que se haga. A mí me parece que lo que podría considerar ya un asunto de Estado, una razón de Estado, es el involucrar a otros mandos más allá. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, pues él, hay que recordar que había sido detenido en Estados Unidos. Sí es cierto que con un caso muy, de manera sustentado muy precariamente, es la verdad. Sí es cierto, vimos el propio presidente de la República decidió que se hicieran públicas las informaciones que tenía la DEA, los pretextos prácticamente para detener a Salvador Cienfuegos Cepeda, y la verdad es de que sí estaba muy endeble las acusaciones que había hecho la DEA y que probablemente tenía un trasfondo político, pero incluso más allá de eso, pues ya vimos que el propio presidente de la República no estuvo dispuesto a que un exsecretario de la Defensa Nacional fuera precisamente enjuiciado. Es que a mí me parece que ahí está el trasfondo de este asunto, ¿no? Es decir, sí, el presidente está cuidando la institucionalidad del ejército, digamos, a la institución, pero el grupo interdisciplinario de expertos fue muy claro: el ejército se está guardando información que no le quiere dar a la sociedad mexicana. Y ahí me parece que está empantanada esta discusión, y el asunto es que el presidente se está jugando una buena parte de su nombre en el sexenio. Sí, y es que además ocurre algo en este caso, Luis Guillermo, bien lo comentas, porque no es de que le digan, no entrega toda la información. Sí hay información por ahí que no entrega. A ver, no, de manera clara, los folios son estos, el documento es este, claro, se encuentra en tal lugar. Es decir, no se trata de meros elucubraciones, conjeturas o calumnias. O vamos a suponer que no sean calumnias en el sentido de que llevan esa carga de generar algún mal. No, sino que a lo mejor sea alguna equivocación y que alguien diga, pues es una conjetura y que no tiene sustento. No, aquí el asunto es de que se habla de documentos que tienen folio y de documentos que citan otros documentos que ya se hicieron públicos. Y entonces, y de hecho, pero ahora, ojo, eso el presidente lo reconoció y dijo que eso se les va a entregar el próximo lunes. Si es eso, Luis Guillermo, me parece que entonces, más allá de toda esta controversia que hay en los medios de comunicación entre padres y madres de los 43 y el presidente de la República, yo consideraría que empezaría a desinflarse, pues, o sea, si les entregan esa información, tampoco los padres y madres de los 43 dirán, bueno, pues por ahí hay más, si no han ellos podido corroborarla, documentarlo. Eso está totalmente documentado. Y no sería la primera vez que al presidente de la República le digan que hacen unas cosas y hacen otras. Claro. Porque el presidente de la República se refirió a eso. Él dice que no es cierto, que todo el mundo lo obedece, etcétera. Pero no es la primera vez. Estamos viendo ahora esto de la Comisión de la Verdad, que qué bueno que al pasar el informe, también aquí lo comentamos, lo que significaba que la Comisión de la Verdad, que se creó por acuerdo presidencial, dijera, el Archivo General de la Nación fue saqueado. Y los documentos que estaban ahí, las gavetas están vacías. No están los documentos de Caro Quintero, no están los documentos del asesinato de Colosio, no están los documentos del asesinato de Maquío, de Manuel J. Cloutier, y tantos otros. Pero el presidente de la República ya había dado la orden que se entregaran. Y ellos entonces lo hacen público, y es importante que hoy la propia Secretaría de Gobernación respalda a esta Comisión de la Verdad y le pide al Centro Nacional de Inteligencia que abra la bóveda y que deje entrar a estos integrantes del mecanismo, que los deje entrar y que se celebren mesas de trabajo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues prácticamente hay un reconocimiento del propio Centro Nacional de Inteligencia de que no entregó
los documentos como ya lo había ordenado el presidente. Entonces, en ese sentido, no sería la primera vez. Claro. Y me parece, además, Luis Guillermo, que en el caso de los militares, pues ellos son instituciones que vendrá un presidente de la República y se irá, llegará otro y se irá, pero ellas permanecen. Y muchos de los mandos que hoy están en la Secretaría de Defensa Nacional estaban subordinados a aquellos que pudieran estar implicados en estos hechos delictivos. Esta especie de omertá dentro del ejército que impide que se desentrañe la verdad, que se conozca la verdad, quizás sea el obstáculo más grande al que se ha enfrentado esta investigación y otras que involucran al ejército. De hecho, pues ninguna otra avanza. Por ejemplo, podríamos decir nosotros, Luis Guillermo, en el caso que ya habíamos mencionado Acteal o el Charco, que en el caso de Acteal, bueno, pues hizo una suerte de, entre comillas, investigación solamente para decir que se hacía algo. Finalmente las personas fueron liberadas, los perpetradores, etcétera. Pero sí resulta muy, muy complicado investigar al ejército. De hecho, me parece que, bueno, pues se ha tenido a veces acceso, nosotros hemos tenido acceso a algunos documentos que tienen que ver con inteligencia militar, con sección segunda, y no obstante que, por ejemplo, en su momento, el propio IFAI, entonces IFAI, luego INAI, habían resuelto la publicación de algunos documentos. La Sedena no lo hacía. Llegaba entonces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia terminaba después de un periodo muy amplio de decir que se tenía que entregar la información. Prácticamente no se hacía. Hay una renuencia de la Sedena para entregar los documentos de sus propios archivos. Más aún, y estamos criticando lo que ocurre en el CNI, es decir, con los civiles, con los de inteligencia civil, claro, pues más aún en la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en la inteligencia militar, porque de hecho, Luis Guillermo, pues tú has podido también consultar documentos que estaban en la Galería 1 del Archivo General de la Nación, documentos que proceden de la DFS, de la DIPS, etcétera. Salteaditos los documentos que provenían de inteligencia militar. Casi todo de esta época de la Guerra Sucia que hay en el Archivo General de la Nación, saqueado y todo, es de inteligencia civil, muy poco de inteligencia militar. La Marina menos. La Marina no ha entregado prácticamente nada al Archivo General de la Nación con respecto de este periodo o lo que tenga que ver con casos más recientes. Entonces, los militares, de manera muy clara, más renuentes a informar. Y me parece, por lo que te comentaba Luis Guillermo, cuántos de los hoy mandos eran subordinados y amigos de los otros mandos que ya están en el retiro, pero que pudieran estar involucrados en estos delitos. Los padres y las madres de los normalistas no se van a conformar en ningún momento, Sosimo. ¿Tú crees que este sea quizá el fracaso más sentido, el fracaso más sensible del gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que estará por verse, Luis Guillermo. Yo todavía tengo esa idea de que se entregará información importante a los padres y madres de los 43, de que se sabrá cuál fue el destino de los 43 estudiantes y también de que si hay oportunidad para que se enjuicie y se procese a todos los perpetradores, no solamente a estos mandos medios, uno alto, pero que también a los demás que participaron en este crimen, en este encubrimiento. Me parece, yo todavía albergo esa esperanza por lo que comentabas, de que finalmente esto también va a marcar el actual sexenio. En la oportunidad de un crimen de Estado que se resuelva y resolverse es no nada más que se sepa qué pasó, sino que también se enjuicie a los responsables. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay todavía una oportunidad, veremos. Ojalá que nos encontremos con una grata noticia el lunes y que digan, se está entregando toda la información, el diálogo seguirá y que se sepa qué fue lo que pasó y que estén conformes, ojalá. Los padres, me refiero conformes con respecto de las investigaciones, ¿quién va a estar conforme con la desaparición de un hijo? Y me parece que también por eso mucha empatía hacia los propios padres y madres de los 43, porque habrá quienes están ya diciendo es que se están dejando manipular y es que no tienen por qué reclamarle al actual gobierno si está haciendo lo posible. Recordemos que ellos perdieron a sus hijos, claro, que vienen de las comunidades más pobres, más depauperadas de este país, las más pobres, no solamente de Guerrero, y que en este caso, ya bien lo comentabas, también son gente de lucha. No se van a quedar conformes, en efecto, no se van a quedar conformes. Además, aquí hay una cuestión pues muy dramática. Quizá nunca sepamos, nunca encontremos los restos de estos
muchachos. Esta certeza quizá es la más desoladora de todas, ¿no? Sí, me parece que sí, aunque habría que ver, ya no se ha dicho nada, Luis Guillermo, pero el presidente de la República hace un par de meses insistió en 2 ocasiones de manera muy clara en que el pacto de silencio se había roto y que estaba por saberse qué fue lo que pasó con los 43. De hecho, nosotros como en Contralínea también tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas con una persona que había estado en cárcel con otra, a su vez, un delincuente integrante de la delincuencia organizada que él asegura ha dado las coordenadas, ha dado exactamente los detalles de dónde se encuentra por verse si está ahí o no. Me parece que las autoridades están ya investigando el lugar, etcétera. Pero me parece que sí hay información acerca de que se ha roto el pacto de silencio y que por lo tanto podría saberse qué fue lo que ocurrió con los 43. Eso me parece que sí sería algo importante porque daría a los padres por lo menos pues la certeza de saber qué pasó con sus hijos, por muy triste y dolorosa que sea esta verdad, pero pues es mejor eso que la incertidumbre y que nunca saber qué ocurrió. Entonces, Claro. me parece que es importante eso y yo todavía le daría oportunidad, un espacio a la esperanza de que se sepa y de que se haga justicia. Pues ahí está el asunto, mi querido Sósimo, un tema muy fuerte y muy doloroso, incluso para quienes lo vemos desde el lado del periodismo, no deja de ser pues dramático toda esta circunstancia. Muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, muchas gracias a ti, Luis Guillermo, gracias al equipo, gracias al espacio y a la audiencia, por supuesto. Las redes sociales y los espacios de Contralínea. Así es, pues estamos en www.contralinea.com.mx, ahí encuentran los detalles de lo que aquí también hemos estado platicando. Tenemos un noticiero de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, Contralínea, periodismo de investigación. También estamos los lunes, miércoles y viernes en esta mesa de análisis, contradebate, en punto de la 1 de la tarde y hasta las 2. Además estamos en este espacio de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, Contralínea sin censura, en este esfuerzo desde los micrófonos y en las instalaciones de nuestros compañeros. Y también les invitamos, pues, si pueden seguirnos ahí en redes sociales, estamos como Contralínea, en YouTube, Facebook, Instagram y X o Twitter, y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y también en iVoox. Muchísimas gracias, Ósimo, y muchísimas gracias a usted que está con nosotros aquí en Sin Censura Televisión Nocturno. Quédese, todavía no nos vamos, continuamos.